Hola amigos, esta es la reflexión 45. Popurrí 4 sobre la actualidad. En estos momentos de pandemias y de cuarentenas en casi todos los países del mundo, están sucediendo cosas que son dignas de observar y reflexionar sobre esos acontecimientos. Muchas cosas pasan, además del problema sanitario. Todos sabemos que el problema es serio, que todos los países están afectados. El mayor país afectado por esta pandemia es Estados Unidos, Brasil, India, los países europeos, Latinoamérica, Ecuador, bueno, casi todos los países del planeta. Esto está generando problemas de índole económica muy serios. En casi todos los países hay problemas de desempleo, de falta de productos, en algunos casos, en otros no poder adquirir esos productos justamente por haber carencia de trabajo. En algunos países, como en la Argentina, se instrumentan medios a través del Estado para ayudar a sectores más desposeídos, pero son soluciones que no son de fondo, son soluciones transitorias. El problema que se va a generar después de esta pandemia va a ser muy profundo en casi todos los países, desarrollados y en vía de desarrollo. Ni qué decir en los países muy pobres. Ya he dicho en otros videos que es muy difícil que tambalee el sistema capitalista. Pero es probable que haya cambios. Cambios que no podemos prever hacia dónde pueden ir. Yo estoy observando la conducta de las personas en las cuarentenas, en estos aislamientos. Las personas, muchas, la mayoría, se alteran psicológica y físicamente. Los niños, hay problemas en la educación así a distancia, en no todos los países se puede instrumentar, se suspenden los ciclos de educación y al menos no se desarrollan normalmente porque el sistema virtual, que es excelente para aprender, se aprenden muchísimas cosas, pero no todos están capacitados ni tienen acceso a Internet. Además está el problema que la información hay que seleccionarla y para eso hay que tener un criterio analítico crítico para ubicar cuando la información es correcta. Hay muchas falsas noticias, las fake news, hay mucha información exagerada, otra que no es, simplemente no es exacta, es mentira. Entonces es difícil el sistema educacional así vía internet para mucha gente. Si las personas, los jóvenes sobre todo, estuvieran más capacitados en manejar estos instrumentos, estas herramientas, es muy bueno. Yo lo uso y sigo cursos de todo tipo y veo videos de todo tipo y repaso conocimientos, busco información de universidades, de todo el planeta, tanto de América como de Europa. Hay clases magistrales, hay conferencias, hay mucho material, pero no es fácil seleccionarlo, depende qué temas. Yo estoy abarcando varios temas y encuentro mucha información, pero selecciono.
Pero para eso hay que tener una forma, un modo de pensamiento analítico crítico. Generalmente las personas tienen un modo de pensamiento de creencia, creen simplemente, no lo someten la información al análisis crítico. Justamente hoy salí a hacer unas compras y me encontré con algunos vecinos, una vecina concretamente, que es una persona bastante instruida, conversando, yo más bien escuchando, hago preguntas y escucho porque mi tarea es investigar cómo somos los seres humanos, para eso hago investigación de campo, o sea, hablo con las personas de la calle y escucho, sobre todo escucho, hago preguntas y escucho. Bueno, en pocas preguntas, es como si fuera un partido de ajedrez, en pocas movidas, en la apertura de la partida de ajedrez se puede llegar al jaque mate. En estos casos, haciendo algunas preguntas claves, uno se da cuenta de la manera, el modo de pensar de la gente. Esta persona, una señora, que aparecía como muy instruida, con algunas preguntas que le hice, detecté enseguida que estaba muy afectada por las noticias falsas. Estaba plagada de noticias falsas. Y la información que tenía era muy deficiente. Incluso, hablando con ella, escuchando, sobre todo escuchando, detecté enseguida, o me dijo ella directamente, que era una persona de centro, del punto de vista político, ni izquierda, ni derecha, de centro. Cuando alguien dice que es de centro, es porque es una persona, uno puede deducir que es una persona conformista, que está de acuerdo con el status quo. Yo le señalé algunos problemas del sistema capitalista, la depredación del planeta, la miseria que produce, bueno, 4 o 5 factores que son evidentes, pero esta persona no los ve, no los vio, no los ve. Dice que los que no tienen trabajo son vagos, bueno, todo lo que dicen siempre las clases medias en casi todos los países. Acá en la Argentina es típico, que son vagos, que no quieren trabajar, bueno. Y de manera consciente e inconsciente apoyan a las clases altas, adineradas, los ricos. Los ricos tienen razón, según estas personas de centro. Se llaman así, se clasifican de centro, se ubican en ese punto. Bueno, entonces empecé a escuchar, le empecé a hacer preguntas un poco más incisivas con respecto acá a la situación en esta ciudad pequeña. Y siendo una persona de clase media, media baja, porque no tiene su vivienda, nada más, apoya a las clases altas. Es tremendo esto. Hay una forma cultural de pensar que lleva a los pobres, a las clases medias, a hacerse cómplice de las clases altas. Por eso que no hay cambios de fondo. Es muy difícil producir cambios de fondo. Bueno, esto reforzó lo que yo vengo pensando, que para producir cambios de fondo es necesario previamente cambios culturales. Y quizá la clave esté en las personas jóvenes, en los jóvenes, estudiantes, porque acá viene otro problema. Analizando o repasando a la izquierda y el marxismo clásico, que habla de que la transformación social la va a producir el proletariado, o sea, las clases trabajadoras, es evidente que no funciona, que el marxismo en teoría parecería como posible, pero que en la práctica no funciona, por distintos factores, en especial por lo que yo digo, las características básicas del ser humano, en especial la codicia, el lucro, la agresividad, el ritualismo, la jerarquía, bueno, todo lo que yo señalo en mis videos, por esas características básicas, la hipocresía, la estupidez, no funciona en la práctica. En teoría parecería que podría llegar a funcionar. Y no funciona porque prevén situaciones a futuro, por ejemplo, dentro de la idea
marxista que el proletariado va a ser la transformación social. Llevan al proletariado a algo similar a lo que en las religiones son los dioses, con un poder que en la práctica no se dio. Y cuando se dio parcialmente, y siempre aparece un personaje que acapara la atención y se transforma en un dictador, tirano. El caso de la Unión Soviética empezó bien, la revolución de 1917 empezó bien, pero después apareció Stalin y complicó las cosas. Y se produjo un capitalismo de Estado. En el caso de Rumania, con Ceausescu también, personas así muy neuróticas, que llevan a esa idea primigenia que aparece como factible, como positiva, como introductoria de un nuevo estado, de una nueva situación, declina. Una excepción que yo veo hasta ahora podría ser Cuba, la República de Cuba. Tuvo a un líder, Fidel Castro, murió, sigue el sistema socialista en Cuba y se sostiene. Es lo más funcional hasta ahora que yo observo. Se sostiene y las nuevas generaciones, ahora tienen un nuevo presidente, Díaz-Canel, que es un hombre más joven, que cuando se produjo la revolución en 1959 era muy joven, un adolescente. Vivió su educación, la tuvo durante la revolución, durante el proceso revolucionario, y es lo único que más o menos se sostiene sin y con instituciones bastante abarcativas, participativas de la población. La población participa en forma bastante directa. No es un dictador, tiene instituciones bastante amplias, pero es una isla pequeña y no sabemos cómo va a seguir evolucionando. Probablemente siga buscando alianzas con países más poderosos, pero sigue bloqueada. Estados Unidos sigue bloqueando a Cuba, sigue existiendo. Pero en la práctica el socialismo o el comunismo o la hegemonía de la clase proletaria cuesta. Se llega a formas intermedias de capitalismo de Estado, sociedades con una fuerte influencia del Estado, pero también participación capitalista. En el caso de Cuba, que está bloqueada, con problemas de bloqueo, más o menos va adelante, pero la solución universal en todo el planeta la veo difícil, la veo compleja. Habría que pensar en una alternativa inteligente que produzca igualdad, y en otros videos estuve dando algunas pistas de qué es lo que yo pienso que se podría hacer. Con las grandes fortunas, comento en el video anterior sobre la eliminación del derecho sucesorio, por ejemplo, y que los muy ricos tengan impuestos muy altos y que en sucesivas generaciones los hijos se van adaptando a una nueva sociedad más equitativa, más igualitaria, con una distribución de la riqueza equitativa, y el problema que se viene. Y aquí voy, que lo estoy señalando en los últimos videos. El problema del trabajo. Cada vez va a haber menos trabajo, sobre todo trabajo manual, va a estar suplantado a mediano plazo por las máquinas, por los robots. Y vamos a tener que llegar a una sociedad sin trabajo, con escaso trabajo. Así, siendo el Estado el que garantice a toda la población el sustento, vivienda, educación, salud, todo en forma gratuita. Y la actividad ahí sí se encaminaría hacia el arte, hacia las artes, y hacia otro tipo de
de trabajo que no sea el trabajo típico, como lo conocemos ahora. Ese trabajo típico va a ser reemplazado por las máquinas. Eso ya no es ciencia ficción. Ya se va viendo que en plazo inmediato, en las grandes fábricas que producen bienes, va a ser casi todo hecho por robots, por máquinas. Es decir, el tiempo libre, el tiempo de ocio, va a ser muy grande y allí entonces aparece las artes como una forma de canalizar la actividad. Y el Estado, distribuyendo bien, en forma equitativa, los recursos naturales sobre todo y los recursos que se puedan producir distribuyendo de forma equitativa, todos los habitantes tendrán asegurada el sustento. En un futuro inmediato, el tema del ocio va a ser, en otro video lo voy a analizar en profundidad, va a ser un problema serio. Algunas personas lo van a canalizar en las artes, otros en actividades artesanales o manuales, las cosas que les guste hacer, y algunos en el ocio, o sea, improductivo de manera integral. Y ahí viene el problema de las drogas. Estoy descubriendo que muchas personas destacadas en la humanidad, en la historia de la humanidad, han usado drogas. Estoy investigando ese tema. Han usado algunos por necesidades físicas, porque tenían dolores de enfermedades y usaban calmantes con drogas. No hago nombres, que el que le interese el tema que investigue, pero muchos grandes hombres hombres y mujeres, grandes homo sapiens de la historia de la humanidad han usado drogas. Bueno, voy a mencionar un solo nombre, Edgar Allan Poe, el gran escritor norteamericano. Usaba drogas, filósofos usaban drogas, científicos usaban drogas. Es un tema que yo lo analicé en otros videos con la magia, los chamanes, que yo mencioné en esos videos que también usaban drogas. El tema de la droga, cuando hay mucho ocio, las personas que no están formadas psicológicamente bien formadas, bien dentro de concepciones de salud y de preservación de la vida y querer vivir bien, sano, y que tengan fuerza de voluntad, se dejan llevar por las drogas. Es un tema serio de las drogas, no solamente los jóvenes, sino gente grande. Incluso hay drogas que, por ejemplo, la comida chatarra. La comida chatarra, el azúcar y las grasas mezclados es una droga, porque genera adicción. Y eso genera tremendos problemas de salud, además de la obesidad. Tener fuerza de voluntad para hacer una comida sana y nutritiva. En otro video voy a hablar de nutrición, que es un tema importantísimo para el presente y el futuro del Homo sapiens. La nutrición sana, y para lo cual aconsejo, desde ya digo que vean videos donde se hable de este tema de nutrición. Hay mucha información en internet, y libros y textos, hay mucha información. Buscar la información correcta para tener el cuerpo y la mente bien nutridos, con todos los elementos que se necesitan. Que no solo son proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, bueno, el tema del omega 3, bueno, hay un montón de nutrientes que son imprescindibles para una buena salud física de todo el cuerpo, que funcionen bien los órganos, el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones. Ahora con el tema de la pandemia, preservar los pulmones es muy importante, por eso el vicio del cigarrillo, del tabaco, es letal. Bueno, es un popurrí. Hay temas políticos, temas sociales, temas psicológicos, de nutrición, de educación. Es un popurrí. Y voy mechando inadvertidamente y de manera con mi sistema de asociación libre, colcha de retazos o popurrí, mezcla de datos, de información, de cosas. Voy dando pistas de cómo organizarse, porque después de esta pandemia va a haber que organizarse de una manera distinta. Y
Repito lo que decía al principio del video. El tema del trabajo, luego de la pandemia, va a ser algo serio. No solo porque va a haber menos trabajo, sino que va a haber nuevas formas de trabajo. Ya señalé en otros videos que se está estudiando el tema del teletrabajo. Bueno, si no interviene decididamente el Estado, por eso que puede haber cambios del sistema capitalista, puede llevar, y está llevando, de manera paulatina, a una mayor intervención del Estado. Todos aquellos liberales en lo económico que hablan del mercado, de las empresas, que el Estado no sirve, que el Estado es superfluo, que hay que achicar el Estado. Bueno, todas estas personas, economistas, filósofos, etcétera, pensadores, opinadores, periodistas, que están en esa tesitura, la evidencia de los hechos está demostrando que si el Estado no interviene de manera efectiva, los países entran en un estado de anomia, donde la enfermedad pandémica se extiende y es imprescindible que intervenga el Estado. Las empresas privadas, el mercado no va a solucionar el problema sanitario que está generando esta pandemia. Los países donde el Estado interviene activamente van encaminando las cosas. Cuando el Estado se aparta y es todo empresa privada, el mercado, ahí hay la codicia, el lucro, ahora viene la lucha por las vacunas, de los laboratorios, que es un problema serio de los laboratorios. El Estado tendría que proveer a costo, a precio de costo, las medicinas básicas, que no son tantas, algunos pocos miles de medicinas, de drogas básicas. El resto son marcas. Es un problema serio. El de los laboratorios químicos es un problema serio. Encarecen sus medicamentos y muchas veces de una manera exacerbada. Y las enfermedades, no solo las pandemias, las enfermedades por virus, sino las enfermedades por bacterias, las enfermedades que no son ni por virus ni bacterias, enfermedades del corazón, enfermedades por fallas en la nutrición, todo este tipo de enfermedades, en mi opinión, tienen que producirse por medicamentos básicos, la droga básica, generada en laboratorios estatales, a precio de costo y, en el esquema que yo propongo, gratis. ¿De dónde se saca la plata? Ya lo menciono en otro video. Las grandes fortunas, los ricos. Es la solución a la cual se va a tener que llegar. Porque si no, si dejamos todo al mercado, como dicen los liberales y los ultraliberales, va a generar problemas económicos, sociales muy serios, y cuando se acabe el tema de las cuarentenas, las personas van a salir a la calle a protestar, como ya habían empezado antes del problema de la pandemia, en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en muchos países latinoamericanos habían empezado las personas a manifestarse en las calles en enormes masas, manifestaciones muy grandes, protestando contra el sistema social y político de estos países, en especial aquí en Latinoamérica. Ni qué decir en Francia, los chalecos amarillos, etc. Y con el tema de la pandemia produjo una desviación. Se enralentizó el tema de la protesta social. Pero cuando se termine y se encuentre la solución y se acabe esto, en algún momento va a terminarse, esa protesta va a surgir nuevamente. Entonces, si el Estado no interviene de la manera que yo señalo en mis videos, de manera muy activa y efectiva, si dejamos todo en manos privadas, los liberales, economistas liberales y ultraliberales, a los anarcocapitalistas, todas estas personas plantean soluciones que no son soluciones, que van a producir desigualdades, ya están produciendo miserias y desigualdades.
Para evitar todo esto hace falta cambios. No podemos prever si estos cambios van a ser en profundidad de un cambio del sistema capitalista. Yo pienso que va a ser mitigado el sistema, suavizado. Mientras no cambien las características básicas del Homo sapiens, veo difícil, muy difícil, un cambio total. Pero todo es posible. Más adelante veremos si hay cambios más profundos. Pero en principio, un cambio importante es la activa participación de los estados en la economía de los países, en la organización social y en la organización política. Cambios en las constituciones, popurrí. El ex rey de España, Juan Carlos I de Borbón, se fugó de España porque está amenazado por juicios penales. Aparentemente cometió varios hechos ilícitos. Entonces optó por irse de España. Como no tiene todavía un juicio, no está imputado en un juicio, pudo salir, pero lo hizo en forma misteriosa, amparado por el gobierno. Un sector solo del gobierno, Unidas Podemos, es el único que protestó contra esto, pero el resto del gobierno se silencia, no dicen dónde se fue, no se sabe dónde se fue, se habla de la República Dominicana, se habla de Portugal, ahora están hablando de Arabia Saudita, bueno, no se sabe, desaparecido, es un desaparecido. Bueno, es un hecho insólito que debería hacer pensar al pueblo español modificar su constitución y salir de la monarquía y volver a una república. Habría que hacer un plebiscito. Incluso cuando abdicó Juan Carlos I, abdicó en mi opinión, tendría que haber habido un plebiscito allí. Pero se han parado en algunos artículos de la nueva Constitución de 1978. Bueno, esa Constitución fue forzada, una Constitución forzada. Los partidos políticos, el famoso pacto de la Moncloa, se complotaron y sacaron eso. Bueno, es una situación delicada España. Es una lástima porque es un país, yo tengo ancestros españoles, tengo abuelos paternos españoles, mis abuelos paternos eran españoles, mis abuelos maternos eran de Italia, italianos, tengo descendientes de ambos países. Italia es una república, España es una monarquía. A mí no me gusta la monarquía, obviamente. Los países deben tener por lo menos una república y que sus pueblos elijan lo más democráticamente posible sus gobiernos. Bueno, menciono esto de Juan Carlos porque es un dato de la realidad que es para pensar. El silencio, ¿dónde está? Desapareció. Esto es, cuando menos, extraño. Y hay complicidad del propio gobierno español. Y yo no sé qué va a pasar. Hablo de España porque, comenté recién, mis ancestros eran españoles, y los paternos, y me duele lo que está pasando en España. Habría que hacer un plebiscito. Previo al plebiscito habría que todas las posiciones expresarse libremente, las posiciones republicanas, las monárquicas, y ver qué sucede. Pero es un país complicado, España. Lo prueba la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y después la dictadura de Franco. Es un país complicado, pero está muy adormecido. Culturalmente, 40 años de dictadura franquista adormecieron a este pueblo. Es una picardía, porque España fue brillante en la época de la República, con grandes personajes políticos, escritores, artistas,
Buñuel, el cineasta, pintores, Picasso, artistas de todo tipo, escritores, Vitalaza, escritores brillantes, Federico García Lorca y grandes poetas, dramaturgos, intelectuales. Floreció una cultura importante en España y ahora está, la noto, adormecida. La juventud española está muy adormecida, no hay gente tan brillante como en la época de la República. Bueno, popurrí. Vuelvo al sistema global de qué va a pasar después de la pandemia. Es algo que ocupa y preocupa y motiva reflexiones, meditaciones de mucha gente. Es muy probable que luego, cuando se termine la pandemia, ahora parece que la Federación Rusa va a sacar, anunció que tienen una vacuna contra este virus y que la va a producir en masa. Otros países también están buscando esto. Lo ideal sería también, además de una vacuna, un medicamento, algo que destruya al virus, o sea, un medicamento. Se supone que en algún momento va a aparecer eso. No quiero entrar en las conjeturas paranoicas de que son guerras bacteriológicas y que está todo planificado, de que hay grandes... los ultraliberales y los anarcocapitalistas hablan de que grandes personajes mencionan a los grandes millonarios que dirigen todo. No quiero entrar en esa paranoia porque es una paranoia, no es tan así. Puede ser que las grandes fortunas, los grandes multimillonarios, las grandes sociedades oligopólicas tengan poder y gobiernen de alguna manera directa o indirecta el planeta. Puede ser que algo de eso hay, pero no es tan taxativo, tan específico, no es tan así. Nosotros podemos, usando nuestra inteligencia, alterar nuestras formas de educación y adoptar posiciones analítico-críticas dentro de la cultura y la educación. Y empezar a investigar y detectar cuando hay noticias falsas, noticias equivocadas, exageradas. Y sobre todo, les voy a dar una pista a los que estén viendo, a todos los amigos que estén viendo este video. Cuando ustedes vean videos e información por internet o por televisión o por radio, cuando vean personas, comentaristas, pensadores, filósofos, periodistas, etcétera, que hablan de una manera exaltada. Esto es un dato de la realidad. Hablan de una manera exaltada, neurótica, se ponen furiosos y adoptan posiciones de extrema. La paranoia ahora que yo veo en los neoliberales, los ultracapitalistas que hablan, los anticuarentena, que están contra las cuarentenas, y tienen posiciones así drásticas que fulano de tal y fulano de tal gobiernan el mundo y producen todas estas barbaridades que se dicen con respecto a medicamentos que no están suficientemente estudiados para la pandemia, como hace el presidente Bolsonaro de Brasil o el presidente Trump de Estados Unidos, con medicamentos que no están probados. El medicamento tiene que estar probado mucho tiempo, por eso que las vacunas que se están trabajando hoy en día, ya hace varios meses que se están probando, elaborando, es más serio eso. Por eso que hay que ver material serio. A pesar de todas las críticas que se le hacen, la Organización Mundial de la Salud es gente seria. Se le hacen críticas por todos lados, especialmente los neoliberales, de terror. Yo estoy viendo algunos videos de los ultracapitalistas que atacan a la organización, el mismo Trump, que se separó, sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, le sacó el financiamiento. Son posiciones muy extremas. Cuando uno ve personas de cualquier índole que fuere, que adoptan posiciones así tan drásticas, se ponen nerviosos, hablan a los gritos, gesticulan, y tienen posiciones paranoicas. Y ese material yo lo tomo con pinzas, los escucho porque
escucho a todos, pero no satisfacen mi natural curiosidad. Más bien prefiero a las personas, a los investigadores serios, que usan material bien estudiado, analizado, comprobado, y que no hacen grandilocuencia. Cuando hay grandilocuencia, sobre todo hay algunos periodistas acá en la Argentina que insultan, se ponen nerviosos, se ponen histéricos. No me gusta, sea de donde vinieren esos ataques, a que ataquen a la derecha, a la izquierda, a que ataquen al centro, lo que fuere, pero esas actitudes no me convencen. Para mí la persona que da opiniones en forma pública, por ejemplo en un video, en este caso en YouTube, o por televisión o por radio, tiene que tener una actitud mesurada en las formas y en el fondo. Si quiere introducir ideas muy revolucionarias, muy profundas, yo lo hago, pero que lo haga en forma seria y que lo plantee como hipótesis. Yo planteo varias transformaciones en lo jurídico, en los estados. Ya estoy planteando hace varios videos que estoy hablando, una solución es que los ricos no sean tan ricos y que haya impuestos a estos ricos altísimos, de 100, que se queden con 10 y 90 pasen al Estado, que el Estado los distribuya en forma equitativa, y algo que sería revolucionario, eliminar el derecho a la herencia, y que todas las personas, todos los seres humanos estén garantizados, como lo dije en un video anterior, que el Estado les garantice vivienda, alimentación, educación, salud, vestimenta y justicia, todas estas cosas en forma gratuita. Porque se viene la carencia de trabajo. Cuando vengan las máquinas, los robots, a suplantar a los seres humanos en los trabajos de acción manuales, en los trabajos manuales sobre todo, allí viene el tema, el famoso ganarse la vida. Y entonces vamos a ir a una sociedad inteligente, donde se distribuyan las riquezas en forma equitativa, y donde el trabajo sea el que quiera trabajar, pero que no sea una obligación. Y que se dedique el tiempo libre a las artes, a las artesanías, el que quiera trabajar en algo que le guste que lo haga, pero que no sea obligatorio, que no sea algo para vivir, que el vivir esté garantizado por el Estado con una justa distribución. Y volvemos a las famosas trilogía de la Revolución Francesa de 1789. Libertad, igualdad y fraternidad. Yo hablo de libertad, equidad, igualdad, equidad, algo que sea equitativo, que no perjudique a nadie, una sociedad que no produzca daño, y solidaridad, fraternidad, solidaridad, que seamos todos solidarios. Y estoy contra el lujo desmedido de los grandes fortunas, los grandes ricos, que acumulan por codicia, por lucro, y no les sirve para nada, y se crea el famoso capitalismo financiero, que es el capitalismo que respaldan todos aquellos liberales, neoliberales y anarcocapitalistas que hablan de el mercado, que el mercado regula. El mercado no regula nada, todo eso es mentira, está probado por la realidad. Cuando los ricos son más ricos, no distribuyen la riqueza, no producen tampoco, no crean trabajo, es mentira. Hacen capitalismo financiero, especulan financieramente y no crean fuentes de trabajo, son muy pocos. Henry Ford fue una excepción. Henry Ford creó fuentes de trabajo. Inventó el coche Ford de bajo costo para sus trabajadores y para que lo pudieran comprar los trabajadores. Pero Henry Ford el primer Henry Ford, se murió. Hoy en día el capitalismo es financiero, es de especulación, es capitalismo de especulación. Y se crean entelequias, porque todo ese dinero es un dinero imaginario, es cibernético. Lo real
son los bienes reales, las obras de arte, el oro, la riqueza, las fábricas y la tierra. Y esos bienes tienen que estar gerenciados, administrados por los estados, no por los particulares. Porque los particulares van a querer más, y se van al capitalismo financiero de lucro. Y se crean grandes fortunas hipotéticas, porque hay billones y billones de dólares y de euros, billones y billones, no millones, billones. Y de todo eso es utópico. No es material, no están fabricados esos billetes, están en computadoras. Si se fabricaran esos billetes, sería tremendo, un desastre. Entonces es un capitalismo financiero, de especulación. Y eso no puede regir el mundo. Allí esta pandemia nos va a dejar que los estados van a tener que intervenir de una manera efectiva. Y todas estas soluciones que yo estoy planteando, así de manera indirecta, en un popurrí, tarde o temprano se va a llegar. Se habla del ingreso básico universal, que todo el mundo tenga un ingreso básico, en muchos países de Europa ya se está tratando. Acá en la Argentina se intenta tratar, pero hay mucha resistencia de los ricos. Vamos a simplificar. Ricos y pobres. La clase media que está en el medio le hace el juego a los ricos, porque eso es claro y evidente. Yo lo veo cuando salen a la calle en el caso acá, que yo lo mencioné en otros videos, de la empresa Vicentín, que es un gigante, los dueños de Vicentín, delincuentes, cometieron delitos en contra del Banco Nación, en contra del Estado argentino y de particulares. No pagaban lo que compraban, o sea, el material que compraban, que era soja principalmente, para hacer aceite de soja y otros insumos, los compraban, no los pagaban y los vendían y lo evadían y lo fugaban. Fugaban todo el dinero, está todo fugado. Desapareció, vaciaron la empresa y dejaron sin pagar, por eso están en concurso de acreedores, que es previo a una quiebra, y sin embargo, a esos delincuentes que cometieron esos delitos, los dueños de Vicentín, aparecieron estas clases medias apoyándolos. Salieron a la calle, a pesar de las cuarentenas, salieron a la calle a apoyarlos. Eso demuestra el cambio cultural en las cabezas de estas personas. Le hacen el juego a, justamente en la conversación que tuve hoy con esta vecina, me encontré con algo parecido. Son funcionales a los ricos. Pobres que son funcionales a los ricos. Es un cambio cultural muy serio que habría que revertir. ¿Cómo? Y bueno, a través de la educación, de la información correcta. Es difícil, por las características básicas que yo siempre señalo. Entonces el ser humano también es tosudo, ante las evidencias no acepta las evidencias, y imagina cosas, y aparte está el afán consciente o inconsciente de trepar. Las clases medias piensan que van a ser, por eso son funcionales a los ricos, que ellos van a ser ricos. Y los ricos les van a pegar una patadita, los van a tirar de vuelta para abajo. Al no haber trabajo, al disminuir el trabajo en el futuro pospandémico, estas clases medias van a sufrir mucho, van a caer más abajo todavía. Pero van a seguir siendo funcionales. Es increíble. Es un problema muy serio. Incluso en las votaciones, cuando votan a los esclavos que votan a sus amos, porque es así, pobres que votan a los ricos. Eso es otra cosa que se equivocó Marx, el marxismo y la izquierda clásica. No hay conciencia de clase. Son muy pocos los que tienen conciencia de clase. Los que la tienen son los dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, algunos que tienen conciencia de clase. Hay una vanguardia que tiene conciencia de clase, que están en los partidos, pero son partidos minoritarios, partidos pequeños. El grueso de la población proletaria no lo sigue, y sigue a partidos de centro, a partidos que son grises. No se define. En casi todos los países del mundo es muy difícil producir transformaciones drásticas a través de la izquierda tradicional. Por eso digo que hay que inventar nuevas formas. Hay que inventar nuevos
métodos de cómo manejar un país, cómo canalizar las energías, canalizar la riqueza, distribuir la riqueza y crear condiciones para que las personas puedan desarrollarse, condiciones para que todos podamos desarrollarnos, cada uno en lo que quiera. No todos tienen capacidad matemática, ni capacidad para el arte, para la música, para el trabajo manual, no todos tienen el afán de ser carpinteros ebanistas o carpinteros o gasistas o plomeros o campesinos, cultivar la tierra. Ese es un tema interesante. El campesino, el que le gusta cultivar la tierra, formar cooperativas de agricultores que produzcan alimentos en forma cooperativa, y ahí el Estado tendría que intervenir y formar cooperativas con los productores, el Estado, los productores y consumidores, y producir una distribución de los alimentos en forma sana, buscar alimentos ecológicos que no tengan pesticidas. El tema de los pesticidas es un tema gravísimo. Como el capitalismo, porque los que producen los pesticidas son empresas oligopólicas capitalistas, que están destruyendo el planeta, la ecología. Es muy importante, están envenenando el suelo. Entonces lo que comemos está envenenado. Esto es muy grave. En cambio, si se producen cooperativas y granjas cooperativas alrededor de las ciudades, pequeñas o grandes, y abastecen de alimentos sanos, naturales, ecológicos, a la población de esa ciudad, en forma directa, donde no hay un peaje grande, es decir, que tengan que viajar enormes distancias para abastecer a una ciudad, no, que esté alrededor de la ciudad. Se pueden producir árboles frutales, hortalizas, legumbres, etc., aves de corral, incluso lagos con peces, incluso una revolución. Hay dos revoluciones alimentarias importantes que las quiero señalar en este video. ¿Cómo podemos eliminar el hambre y sobre todo la carencia de proteínas, que son importantísimas para la formación de los niños, sobre todo en sus primeros años? Es importante la formación de buena proteína, con todos los ácidos esenciales. Y hay el famoso omega 3, que yo hablo en muchos videos. Pescados, peces. El Estado tendría que formar flotas fluviales. Se fomentaría el trabajo con empresas estatales, navieras, que fabriquen barcos pesqueros, que salgan a pescar en el océano o donde fuere. Acá en la Argentina tenemos el océano Atlántico y tenemos un mar territorial que es enorme. Pescar peces de mar, peces de río también, pero sobre todo los de mar, el pescado, el azul, sobre todo. Por ejemplo, caballa, jurel, atún, estos peces que tienen mucho omega 3. Producir grandes flotas navieras, el Estado, producir barcos navieros, salir con trabajadores en cooperativas con el Estado, salir a pescar y abastecer de muchos peces todo. Estoy hablando de la Argentina concretamente, que tiene el océano Atlántico. Cada país lo habitará de acuerdo a su condición geográfica, y si no, lo importa de países que tengan esta posibilidad de tener mares cerca. Bueno, en la Argentina, flota naviera, peces, alimentación de proteína de pescados. Uno. Y otra proteína, algo ¿qué es lo que se reproduce de una manera impresionante? Que de una pareja podemos tener en poco tiempo decenas de ejemplares. Los conejos. Los conejos se reproducen de una manera impresionante. Bueno, crear granjas de conejos con producción de carne de conejo, y eso es proteína. Producir el Estado en cooperativas conejos y acostumbrar a la gente de a poco que se vaya acostumbrando a consumir carne de conejo y de pescado. Ahí tendríamos proteínas y el cerebro de los niños funcionaría mejor y no habría hambre, porque el conejo se reproduce de una manera tremenda y habría abundancia de proteínas de conejos. ¿Por qué pensar nada más que en las vacas o en las ovejas? Los conejos son más fáciles de reproducir. Granja de conejos.
producción de conejos y de peces, y granjas de legumbres, de hortalizas, de árboles frutales alrededor de las ciudades. Y con eso abastecemos de alimentos a la población y nadie se va a morir de hambre. Y todo eso se puede producir gratis, porque los costos, a medida que aumenta esa producción, serían bajos. Estarían el Estado, que estaría cobrando a los grandes fortunas, eso que yo digo, el que tiene 100, le quita 90, y lo reparte en forma equitativa. Una forma equitativa sería producir granjas de vegetales, lo que dije recién, de conejos, y pescar en el océano Atlántico. En Argentina se soluciona el problema del hambre rápidamente. Pero claro, hay que tocar a las grandes fortunas, y todos tienen miedo. ¿Miedo de qué? Cambiarle la cabeza a los ricos no se les va a cambiar, porque son codiciosos y quieren lucro, quieren más y más y más. Y bueno, hay que producir en la mayoría de la población que voten estos presupuestos que yo estoy señalando, que los voten y que haya mayoría en las cámaras, que se los sancione como leyes y que sean leyes, para lo cual hay que hacer reformas judiciales, que se está hablando acá de una reforma judicial con jueces probos, con jueces honestos, con jueces que apliquen la ley sin subterfugios, que no le den vuelta a las leyes con trampas, que no persigan a la gente, como se hace en muchos jueces, especialmente en el fuero federal. Bueno, todo lo que sabemos, los problemas que hay en la justicia en la Argentina. En este popurrí estoy dando propuestas concretas, y no tan difíciles de hacer, porque el tema de la alimentación es básico. Vamos a empezar por ahí. La alimentación, producir riqueza, y el Estado ayudar a producir viviendas, en grandes cantidades de viviendas, para abastecer de viviendas a toda la población. Eso se puede conseguir, se puede hacer, pero hay que hacer una transformación mental, donde las personas sean austeras, vivan con el confort normal, que no busquen el lucro desmedido, ni el afán de lujo desmedido. Estos señores expresidentes que se van en plena pandemia y cuarentena acá en la Argentina, que se van de vacaciones. Lo asocio con el rey de España, el ex rey de España, que huyó de España, y este expresidente que se fue. Y habla desde sus vacaciones, habla sobre lo que pasa acá en la Argentina. Es tragicómico. Lo que pasa con los seres humanos es tragicómico. Yo lo que estoy diciendo son realidades, son cosas. Lo de las granjas que estoy proponiendo es fácil de hacer. Hay que tener decisión política, hay que hacer transformaciones. Si un partido político explica a la gente todo esto, y la gente empieza a tomar conciencia, con una mayoría suficiente de un 60%, que supera el 50%, sancionar cámaras con mayorías y sancionar leyes y hacer las reformas que sean necesarias y terminar con todos los problemas, terminar con la miseria, terminar con el hambre. En el futuro post-pandémico va a haber un alto porcentaje, estoy hablando acá en la Argentina, en casi todos los países va a pasar algo parecido, un alto porcentaje de niños en pobreza extrema, de niños malnutridos. Es tremendo. La miseria, la desigualdad que hay en la población. El capitalismo produce miseria, que no lo muestran los medios de desinformación, no lo muestran, pero hay miseria. Hay zonas donde hay extrema miseria y hay hambre. Y eso genera problemas de drogas, de delitos, porque el que no puede, el que no tiene los recursos, los elementos básicos como para sobrevivir, comete delitos. Hay aumento de la delincuencia, lo cual es un problema serio, el famoso problema de la seguridad o de la inseguridad. Y eso se puede solucionar. Esta propuesta que yo estoy dando en este video y en otros, si se explayara un partido político que tenga mayoría, las tomara estas ideas, las divulgara y tratara de decirle a la población que se puede implementar esto con mayorías suficientes, tenemos principios de soluciones, comienzo de solución de problemas.
concretamente y en síntesis, formar flotas navieras genera trabajo en empresas estatales que produzcan buques navieros pesqueros, que produzcan buques pesqueros. Salir a pescar, llenar de peces y hablar de la población que es una alimentación sana, que los peces, sobre todo los azules, de mar, los peces de mar tienen mucho omega 3 y el omega 3 es fundamental. El omega 3 que tiene varios, el DHA, bueno, tiene varias, está formado por 3 elementos básicos, 2 de ellos que son importantísimos. Producir conejos, los famosos conejos que se reproducen solos, impresionante. Tenemos proteínas y minerales y vitaminas y elementos básicos, los fitoquímicos, que son elementos más pequeños que las vitaminas, con frutas, hortalizas, verduras, en granjas, hechas en cooperativas entre el Estado y los productores, alrededor de las ciudades, que estén cerca, que no tengan que venir de grandes distancias con camiones o con trenes trayendo de distintas. No, se puede producir, sobre todo acá en la Argentina. Argentina es un país enorme, con distintos climas, y se puede producir de todo. Y si hay que traer de distancias, de esas granjas, por ejemplo, productos más tropicales que vienen del norte del país, y bueno, que se establezca con una red ferroviaria hecha por el Estado que comunique todos los sectores del país, el norte, el sur, el este o el oeste. Se aumenta la producción de trenes, de vagones, incluso, para que no se enojen los camioneros, de camiones, complementándose el flete tanto en trenes como en camiones, complementándose y abasteciendo de todo tipo de productos. Alrededor de las grandes ciudades puede haber talleres textiles hechos también en cooperativas, sin explotación de emigrantes, de inmigrantes, de gente que viene de países limítrofes que los explotan en talleres clandestinos textiles. Así explotan a los bolivianos, los paraguayos, a pueblos hermanos de Latinoamérica, los explotan en trabajo esclavo. No, formar cooperativa con esos trabajadores y el Estado que produzcan textiles. Y todo lo que sobre de la producción se exporta a otros países. Se organizan canjes. Lo que produce un país se puede producir con canjes en otro país. Por ejemplo, un país que tenga petróleo en exceso, lo canjeamos por los productos que tengamos nosotros en exceso. Es decir, empezar a manejarse la economía internacional a través del canje. Y vamos eliminando lentamente el dinero, la divisa, especialmente el dólar, el euro, que genera muchos problemas. Yo te doy tal producto y vos me entregás tal otro. Y bueno, tengo más ideas, en otro video voy a tener ideas desde el punto de vista monetario, cómo suplantar el sistema monetario y cómo terminar con el... Acá en la Argentina la moneda de recursos, de ahorro, de las clases medias, esas famosas clases medias que yo hablo tanto, que son tan funcionales, acumulan divisas, sobre todo dólares. Hay una manera de terminar con ese problema. En otro video lo voy a explicar. Hay una forma muy sencilla. Y todo en realidad es sencillo, no es tan complicado. No soy ninguna persona que descubrió grandes cosas. Lo que pasa es que yo tengo la capacidad de relacionar cosas aparentemente antitéticas, que no tienen aparentemente relación una con otra, yo las relaciono. Y ahí, en esa interrelación, produzco elementos nuevos, ideas nuevas. Ese es un pequeño característica que tengo yo. Eso no quiere decir que sea ni más inteligente ni menos inteligente. Es simplemente una capacidad de saber relacionar cosas aparentemente inconexas, que no tienen relación, y sin embargo las relaciono. Por eso el popurrí. El popurrí, que es una mezcla de cosas, es porque a mí me gusta. Yo soy ecléctico, tomo cosas y curioso. Entonces tomo elementos de distintas ciencias, de distintas formas de conocimiento.
hay un tema importante que estos videos me parece que da para mucho, para muchos videos, porque siempre me surgen temas nuevos y los voy a ir desarrollando. Pero no lo quiero hacer este video más largo, ya tiene bastantes pistas, de pautas, de ideas, proyectos, propuestas, porque yo critico, observo la realidad, hago observaciones críticas de la realidad, pero también doy propuestas. Digo, una propuesta, se puede hacer esto, que puede solucionar tal problema. Entonces, me gusta dar propuestas, generar críticas, pero acompañadas de propuestas. Y de forma amable. Propuestas que no dañen a nadie, porque si a un súper rico, que de 100 que tiene, con 10 le alcanza para vivir con lujo, porque a él le gusta el lujo, los hijos de ese rico van a estar en una sociedad donde el lujo ya no sea importante. Entonces, lentamente, en 2 o 3 generaciones, los hijos de esos súper ricos no van a ser tan proclives al lujo y al superlujo. Van a ser más austeros. Lentamente se va a producir un cambio en los hijos. Y al suprimirse la herencia, mayor... Suprimir la herencia es muy simple, porque ¿qué derecho tiene ese súper rico que hizo el dinero especulando? Que hizo un capital financiero. El origen del capital, yo lo señalé en otro video, es en el siglo XIX sobre todo, y antes también. La riqueza se produce... En otro video lo voy a analizar a fondo, pero ya en algún video investigue el que le interesa el origen de las riquezas de las naciones. Fue por piratas. Los piratas que, primero, los españoles sobre todo, que saqueaban a los aborígenes de América. Les sacaban el oro, las piedras preciosas, etc. Saqueaban. O sea, robaban. Y se los llevaban en galeones a España. Venían los piratas ingleses. Los ingleses inventaron el tema de los piratas. El pirata robaba para la corona inglesa. Entonces, atacaba a los galeones, les robaba la mercadería, se quedaba con un 10, 20% y el resto iba para la corona inglesa. Y así Inglaterra se fue enriqueciendo y formó el capitalismo. El capitalismo industrial se desarrolló sobre todo en Inglaterra, gracias a los piratas. Y que explotaban a las colonias americanas del norte de América, o sea, los norteamericanos que se independizaron justamente por eso, porque estaban siendo explotados por los ingleses. Por eso hicieron la independencia de Estados Unidos de América, cuando se dieron cuenta de la explotación de los ingleses. Y ahí es el origen del capital industrial sobre todo. Y después los norteamericanos empezaron a desarrollar ese capital industrial. Pero ahora estamos en un capitalismo financiero. Se desarrolló el capitalismo a algo financiero, a la entelequia financiera. Por eso se derrumba la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas, porque es todo, es aire, es ficción. Bueno, ese capital, acá en la Argentina, las grandes fortunas terratenientes se la robaron las tierras con la famosa conquista del desierto de Roca, del famoso Roca, general Roca, que le sacó las tierras a los aborígenes, a los indígenas de la Argentina. Les sacaba las tierras y las repartía entre algunas familias, y ahí se formaron las grandes familias terratenientes en la Argentina, que son los grandes ricos, los súper ricos, que empezaron con tierras robadas a los indígenas, porque es así. Entonces, todo gran capital, el origen es por un robo. Entonces, nunca un gran capital se forma. Eso de que se hace con el trabajo, de que Mafalda, el personaje de historieta, lo decía, yo lo menciono en otro video. Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Lo decía en chiste, pero es real. ¿Cómo se amasan las grandes fortunas? Y explotando a los trabajadores con la plusvalía, pagándoles un sueldo mínimos y lo que genera el trabajador, la plusvalía, va para el capitalista. El capitalista, ¿cómo generó ese capital? Y generalmente por herencia. Heredó de sus ancestros. Por eso el tema de la herencia es tan importante. Si se elimina la herencia, se elimina la apropiación de fortunas de manera ilegítima, porque no es ético.
que comienzan siempre con un robo. Y a través de la herencia se consolidan esas fortunas. Algunas quiebran y desaparecen, pero la mayoría se consolidan. Las grandes familias, los grandes oligopolios en el planeta. En todos los países del mundo están estas grandes familias. Bueno, acá en la Argentina están los descendientes de estos terratenientes que le robaron las tierras a los indígenas. Y ahí empezaron las grandes fortunas. Y el otro tema, que lo menciono ahora, pero en otro video lo voy a profundizar, las famosas deudas externas. Los países se endeudan con deuda que traen del extranjero, de la deuda externa. Esa deuda no pueden pagarla, la renegocian, la refinancian, generalmente con plazos. Hubo una refinanciación de la deuda en 1987, acá en el primer gobierno de la actual democracia, en el gobierno de Alfonsín, que se pateó todo para adelante y estalló en el 2001. O sea, la forma de solucionar, y ahora se está haciendo algo parecido, la forma de solucionar es deuda con más deuda, con más deuda, con más deuda. Y no se termina nunca el tema de la deuda, que habría que terminarlo, definitivo. Y producir recursos suficientes para vivir sin deudas, en una palabra. Es como una familia que siempre tiene deuda, siempre endeudado, hipotecan la casa, pierden la casa, bueno. Se puede vivir sin, habría que vivir sin deuda, los países y las familias. Bueno, el problema de la deuda externa en los países es tremendo, porque se renegocia y se patea para adelante. Se crean años de gracia es no pagar ni capital ni intereses por un tiempo. Y después eso se produce el anatocismo. El interés se añade al capital y cada vez se agranda más. Es una burbuja, es como la burbuja financiera de las hipotecas en el 2008. Se va aumentando y no se termina de pagar nunca. Y a los acreedores no les interesa que le paguen el capital, a los acreedores les interesa que le paguen los intereses. Entonces los países están siempre pagando intereses. Cuando no pueden pagar los intereses, se acumula ese interés al capital y se produce el anatocismo, que es la acumulación del interés al capital. Y se agranda el capital y no se termina nunca. O se patea para adelante, dentro de 3 años, 4 años va a empezar a pagar hasta que se recomponga el país y produzca riqueza. Esto no pasa nunca, eso es como cuando los ricos son muy ricos y desbordan la riqueza hacia los pobres. Y si los ricos son muy ricos van a desbordar su riqueza hacia los pobres. Y les va a caer como un maná del cielo, en cascada, esa riqueza. Y eso es mentira, esto es mentira. Y las personas no se dan cuenta, sobre todo las clases medias. Y lo siguen engañando y engañando y engañando. Con la deuda externa, que no se termina de pagar nunca. Nosotros tenemos deuda, empezó con la primera deuda, que no vino todo el empréstito pedido, sino que, bueno, fue una estafa también. Generalmente cuando se piden créditos, los intermediarios que generan la gestión de ese crédito se quedan con comisiones, entonces no viene toda la plata, viene menos, y después cuando viene se fuga, así como entra se va, fuga de capitales, lo que pasó ahora últimamente acá en la Argentina, la fuga de capitales, se paga con deuda más deuda y se toma más deuda para pagar la deuda anterior y así no se termina nunca. Y la mentira de que los ricos van a generar riqueza para los pobres, que se desborda la riqueza, si ellos son muy ricos van a desbordar riqueza, es mentira. Los ricos no actúan así, acumulan y son tacaños, avaros. Es así, la realidad es esa, y que no lo quiera ver, porque bueno, las personas no ven la realidad. El sistema de los ricos gobernando produce, el capitalismo produce muy ricos que nunca desborda esa riqueza hacia los pobres, que sigue habiendo más pobres, cada vez sean más pobres, y clases medias que pasan a ser clases más pobres, más empobrecidas. Esto es así, es la realidad. Que me vengan a decir que desborda, es mentira, no desborda nada. Por eso el análisis que hacía Marx, el marxismo, hacía análisis de la realidad que eran correctos en su época. El comienzo de la industrialización en Inglaterra sobre todo, y en Alemania y en los países europeos, sobre todo en Inglaterra. El análisis que hacía Marx era correcto, pero la utopía de Marx era que la clase que iba a transformar eso era el proletariado. Y lamentablemente el proletariado se hace funcional a los ricos, en la realidad. Algunos proletarios son vanguardia, pero son pocos, son muy pocos. En las votaciones los partidos marxistas o de izquierda llevan pocos votos.
En casi todos los países pasa lo mismo, porque no hay conciencia de clase, no se toma conciencia. Y gran parte de ese proletariado se hace funcional al capitalista, a la burguesía, se hace funcional. ¿Por qué? Es una cuestión cultural, psicológica, antropológica, paleoantropológica, que yo lo digo con mis famosas características básicas del ser humano. Que es así, esa es la realidad. Y no hay vueltas que... Cuando escucho a los utópicos, yo ya los empiezo a llamar utópicos, a la izquierda real, la izquierda marxista, la izquierda real, no la pseudoizquierda, sino la izquierda real, los que propugnan ideas de Marx, de Lenin, de Trotsky. Son utópicos, porque piensan en que ese proletariado lo transforman en un dios que va a ser hegemónico, y no es así, porque la conciencia de clase la tienen muy pocos. La mayoría de los proletarios en casi todos los países del mundo es funcional a los ricos, es funcional, por acción o por omisión, y en las votaciones los vota los partidos burgueses, y eso es así, es la realidad, y si no, los hechos son evidencias. Esto es muy importante, darse cuenta de todo esto. Por eso que yo planteo todas mis propuestas de manera... Yo sé que no van a ser escuchadas ni van a ser llevadas, porque el ser humano no es así, es un ser humano distinto. En ese caso, estaría de acuerdo con Nietzsche cuando habla del superhombre, no dice la palabra superhombre, bueno, el humano, bueno, vamos a ponerle superhombre. Un humano más, pero claro, Nietzsche va por otro lado. Está en otra tesitura, no está dentro de la tesitura que planteo yo. Yo planteo otro tipo de humano, un humano más inteligente, más equitativo, más solidario y sobre todo con un sentido de la equidad, del no dañar. Los ricos dañan, todos los ricos dañan, producen daños tremendos, y es un problema serio. Por eso yo voy a seguir con estos videos, si alguno lo ve, los escucha, los medita, los reflexiona, y voy a escribir, por supuesto, y voy a seguir con esta tarea, y voy a seguir investigando. El secreto para mí está en un ser humano, yo no hablo de un superhombre, pero por lo menos un ser humano, superhombre, bueno, un superhumano, porque la palabra humano involucra a mujeres y hombres, y otras los homosexuales, las lesbianas, etcétera, todas las formaciones. El ser humano somos todos. Entonces no me gusta decir hombre, superhombre, y tampoco superhumano, ni super homo sapiens. No sería super, sería más evolucionado. Y la evolución, ir hacia el sentido ético. Y la ética está en no dañar. El capitalismo daña, los ricos dañan. Todo aquel que explota a otro daña. Eso sí lo vio Marx. Marx hablaba de explotados y explotadores. Vio una realidad y pensó en forma de utopía, que se podía cambiar a través de una revolución de la clase. Y no sé, la revolución tiene que ser mental. Y para producir una revolución mental tiene que ser cultural. Y una revolución cultural es muy difícil, porque el ser humano tiene características básicas que son muy difíciles de cambiar. Ahí está el problema. Es un problema muy serio. Tan serio es que muchas personas, ante una evidencia, uno le muestra una evidencia y no la aceptan. Lo que es claro y evidente no lo aceptan, porque tienen ideas preconcebidas. Y esa formación de ficción que tienen es superior a la evidencia, a lo que es claro y evidente. Si uno le muestra algo y le dice esto es así, lo mira y dice no, no es así, es como yo digo, y está en su posición, porque tiene ideas muy acendradas. Es un problema serio, problema cultural, de formación de modos de pensamiento. ¿Cómo se forman los modos de pensamiento? Bueno, yo escribí bastantes cosas al respecto. El secreto está en
cómo se cambian esos modos de pensamiento, cómo hay un cambio cultural, cómo los pobres dejen de ser funcionales a los ricos. ¿Cómo es posible que estas clases medias empobrecidas salgan a la calle a apoyar a los ricos, que encima esos ricos son delincuentes? El caso acá en la Argentina, donde yo vivo, el caso de Vicentín, es tremendo. Han salido a la calle a apoyar a los dueños de Vicentín que han cometido delitos. Delitos no solo contra el Estado, contra el Banco Nación, que le han dado crédito al gobierno anterior, neoliberal, les dio créditos, sabiendo que no lo podían pagar, compró cereal, no le pagó a los productores de cereales, no les pagó, acumuló ese dinero de los créditos de la compra de esos cereales, ese dinero, y lo fugó. Desapareció. Ese dinero no está, desapareció. A través de mecanismos muy originales, de crear empresas dentro de otras empresas, las mamushkas. Las mamushkas son esas muñecas rusas que están una dentro de la otra. Crear empresas offshore, fuera del país. Crear empresas acá en la Argentina, crearon empresas en Uruguay, en Paraguay, evadieron impuestos y fugaron capital. Desapareció, no está la plata. ¿Y dónde está la plata de los créditos que le dieron? Y la plata del cereal que vendieron. No está. Por eso está en situación de quiebra. Está con convocatoria de acreedores y bueno, va a ir a una quiebra. Va, todo el problema que en otro video lo especifico mejor. Y las clases medias que salieron a apoyar a esta gente, uno les dice, pero son delincuentes, los dueños de esta empresa son delincuentes. No, los apoyan. Esta familia que viene de 50, 60, 70 años atrás, esa familia que creó esta empresa, y bueno, son los padres de todos los habitantes de esa zona de la provincia de Santa Fe. Y los apoyan. Y uno le dice, pero son delincuentes. Y bueno, no importa. Son delincuentes, pero no lo ven como delincuentes. ¿Cómo es posible eso? Y bueno, es posible. La realidad es que es posible. La realidad es que el ser humano no ve lo que es claro y evidente. No lo ve, no lo quiere ver. No lo ve. Yo en uno de mis escritos lo señalo. En juicios, en muchos juicios, los testigos, en un accidente, por ejemplo, un coche atropella a una persona y se escapa el coche. Y los testigos dicen, sí, era un coche de color azul. Otros testigos dicen, no, era de color rojo. Otros dicen, no, era de color blanco. Vieron distintos colores y no eran daltónicos. Cada uno vio lo que quiso ver, lo que sus preconceptos, sus prenociones le decían que tenían que ver. Incluso hasta eso que es sensible, hasta los sentidos los confunden. El sentido de la vista, ven otra cosa y no son daltónicos. Ven lo que quieren ver, lo que sus preconceptos, sus prenociones le dicen. O se imaginan otra cosa y dicen lo que se imaginan. Y lo que se imaginan lo manifiestan como evidencia. Por eso que las declaraciones de testigos en los juicios son relativas. Los jueces le dan más importancia a lo mejor a los testimonios por escrito, a las pruebas por escrito, a los indicios por escrito, los modernos medios de filmaciones, grabaciones, etc. Porque los testigos, a veces de buena fe, el testigo dice algo de buena fe y es erróneo, y puede ser, pero es una prueba en los juicios. Pero esto pasa en los juicios, esto pasa. Eso es lo que dije antes de los colores, pasa. Bueno, cada uno ve lo que quiere ver, es un problema del ser humano. Los seres humanos somos bastante complejos y difíciles de producir cambios culturales. Seguimos siendo como nuestros ancestros homínidos, prehomínidos. En otros videos yo menciono esto. Esas características básicas vienen de los prehomínidos. La prueba está que muchos parientes colaterales nuestros, parientes colaterales, no descendientes ni ascendientes, sino colaterales, por ejemplo los monos chimpancé, orangutanes, gorilas, que son colaterales, es una especie colateral, tienen en común con nosotros mucho, genéticamente tienen un alto porcentaje, tienen características comunes, son también agresivos, son territoriales, son jerárquicos, hay un jefe de manada, bueno, todo lo que digo en otros videos. Es decir, es un problema serio, porque está implícito en la naturaleza humana, ¿no? Somos así, pero podemos cambiarlo, porque tenemos algo que es el cerebro, y la cultura, y el conocimiento, y podemos con voluntad cambiar esas características básicas tan primitivas, las podemos ir cambiando.
puede llevar mucho tiempo, pero se puede hacer. Todo es posible. Bueno, seguiré en otro video. Lo extendí mucho más de lo que yo pensaba. No sabía qué plantear. Incluso esto lo estoy grabando a altas horas de la noche, porque me iba a ir a dormir, pero estaba sin sueño, sin ganas de dormir, y dije, no, voy a hacer un video. Y me propuse hacer este video que salió un lindo popurrí con una mezcolanza enorme de datos, de informaciones, de pistas y de propuestas, porque yo, así como hago críticas al sistema social, cultural, económico, hago críticas, también doy propuestas. Y en este video hay bastantes propuestas, hay críticas, pero bastantes propuestas. Bueno, espero que esto ayude y me despido. Hasta un próximo video. Les pido, así verbalmente, que se suscriban al canal, que hagan like, si les gusta o no les gusta, que se suscriban al canal, que toquen la campanita que está al lado para recibir notificaciones de nuevos videos y que por lo menos se suscriban, que tener más suscriptores puede ayudar a que estas ideas se puedan por lo menos ser conocidas por más personas. Entonces el que le guste esto, que se suscriba al canal y toque la campanita que está al lado, y que no pido ayudas económicas. Por ahora puedo hacer estos videos sin mayores costos. En algún momento quizá haga algo más sofisticado y en ese caso pasaré a otra, pero por el momento sigo con esta tesitura. A lo mejor por eso hay pocos suscriptores, porque no hay mucha promoción. La única promoción y YouTube no ayuda poniéndolo en lugares de recomendados, no sé por qué. La explicación es porque tiene pocos suscriptores. Si tuviera muchos más suscriptores, entonces YouTube, los motores cibernéticos de YouTube, porque son todos motores cibernéticos, los pondrían en situación de más privilegio, si tuviera más suscriptores. Por eso les pido, por favor, a los que les gusten mis videos, que se suscriban y que promuevan, que lo vean sus amigos, sus parientes, y que se suscriban también. El tener más suscriptores puede llevar a que YouTube lo ponga en situación de más, para ser visto por más personas. Al que le guste lo que yo estoy haciendo, que ayude de esa forma, suscribiéndose al canal. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Y fue un popurrí impensado. No pensaba hablar de todas estas cosas, pero salió de manera de asociación libre, como hago siempre yo. Bueno, hasta la próxima. Chao.